El título del mensaje esta noche, hermanos, es simple y es sencillo, pero yo creo que es muy poderoso. Dios nunca falla. Dios nunca falla. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Es la porción de un canto, de un himno que muchas veces hemos escuchado, y hermanos, qué gran verdad es conocer y saber que nuestro Dios nunca falla, nunca falla. Domingo por la mañana, hacía mucho frío, y un pastor se dirigía hacia la iglesia para poder comenzar el servicio en un domingo muy temprano por la mañana. La temperatura estaba muy baja y la verdad en el norte de los Estados Unidos hay temperaturas que congelan, literal, a veces hasta los pensamientos. El pastor estaba entrando al auditorio, casi por llegar a las puertas, disculpe, el auditorio, cuando de pronto pasó a un lado de uno de los hermanos que iban a asistir al culto, y el hermano lo saludó y exclamó medio tembloroso diciéndole: "¡Qué frío hace el día de hoy!", como en una forma quejumbrosa, quejándose de la temperatura tan baja que era ese domingo por la mañana. El pastor le contestó y le habló de esta manera: "Oh sí, está muy frío, pero el Señor sigue siendo fiel a sus promesas". El miembro de la iglesia se quedó un poco asombrado porque no había entendido la respuesta del pastor. Él pensó que recibiría un: "Oh sí, hermano, hace mucho frío, gracias por haber venido al culto". Se quedó medio pensando qué es lo que le quiso decir el pastor y no había entendido la respuesta de él. Pero en cuanto le dijo esto, le comenzó a explicar por qué le había dicho esta respuesta. El pastor le dijo: "Hace miles de años Dios prometió que mientras la tierra permaneciese, no cesaría la sementera y la siega, y el frío y el calor, y el verano y el invierno, y el día y la noche", en Génesis 8:22. Es por esto que en vez de quejarme esta mañana de frío o del calor que hace, más bien me alegro de que así sea, pues esto me demuestra que Dios sigue siendo fiel a su palabra. Amén, hermanos. Y qué bendición que podemos venir esta noche y abrir un precioso libro como este y saber que cada palabra que el Señor dejó escrita, cada promesa que dejó aquí en este libro, sigue siendo fiel hacia nosotros, hermanos. Quiero que note el versículo 35, por favor. Quiero llevar su atención a lo que Jesús les dice después de haber anunciado Jesús la negación de Pedro. En el versículo 35 dice: y a ellos, dijo: "Cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado". Les hace una pregunta a los discípulos, y espero que esa pregunta nos la podamos hacer esta noche nosotros también. Jesús les dice en forma de pregunta: ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Nada. ¿Puedo hacerle una pregunta esta noche? ¿Le ha faltado algo de lo que Dios le ha dicho o le ha prometido a usted? Si pudiéramos evaluar ahorita nuestra vida cristiana y pudiéramos echar atrás el reloj en nuestra vida y pudiéramos ver todas sus promesas y todo lo que su palabra nos dice y todo lo que nos enseña que debemos de hacer y creer, ¿habrá algo que nos haya faltado o que el Señor nos haya fallado, hermanos? Nada, hermanos. Nada. La fidelidad de Dios que nos muestra en cada capítulo de las promesas de Dios. Hay una Biblia que le llaman la Biblia de las promesas. ¿Alguien tiene una Biblia así? Sí. En esa Biblia hay muchos versículos que están marcados o están subrayados, incluso algunos de ellos en colores. Una ocasión agarré esta Biblia y comencé a hojearla y versículo tras versículo tras versículo, hablando de promesas y promesas y promesas y promesas de Dios. Y yo dije: Señor, cuántas promesas, pero cuántas cosas. Tú has sido fiel, no me has fallado, Señor, porque tú nunca sabes fallar a nadie. La fidelidad de Dios que encontramos en su palabra
Se refiere a su carácter inmutable y algo que es constante en cumplir todo lo que Él nos dice, hermanos. Cada una de sus promesas y cada uno de sus compromisos han sido cumplidos en nuestra vida. A lo largo de la palabra de Dios, si usted y yo tenemos cuidado cuando la estudiamos y la leemos, vamos a encontrar muchos ejemplos de cómo Dios muestra su fidelidad hacia su pueblo y hacia los cristianos el día de hoy. Cada una de sus promesas son fieles. Nosotros esta noche podemos confiar en la fidelidad sabiendo que Dios siempre va a cumplir lo que nos promete hacer. En este pasaje Jesús le recuerda a sus discípulos que Él nunca les ha fallado. Les recuerda que cuando los envió y cuando les pidió que hicieran cosas y los mandó de aldea en aldea y los mandó a hacer ciertas cosas, a pesar de que Jesús no estaba con ellos, nunca les faltó nada. El Señor no quiere, hermanos, que nosotros simplemente pensemos en quién es, pero pensemos en todo lo que Él ha dicho, porque Él no sabe fallar a ninguna de sus palabras. Tal vez esta noche usted está aquí y usted diga: pastor, tú no sabes, pero mi familia me ha fallado. El gobierno me ha fallado. Cristianos aquí en la iglesia me han fallado. Algún hermano, algún amigo que yo tenía aquí en la iglesia me ha fallado, me ha desilusionado. Y mire, yo me he encontrado muchas veces hablando con familias y hablando con gente aquí en la iglesia, cómo se deprimen y cómo muchos de ellos han dejado la iglesia y se han ido de este lugar, hermanos, porque alguien les falló. Porque alguien los criticó, alguien dijo algo o chismeó acerca de ellos y pensaban que eran personas que nunca se atreverían a hacer algo así. Pero escúcheme, hermano, gloria a Dios que a esta iglesia venimos no a ver lo que usted y yo hacemos, venimos a ver lo que las promesas de Dios siempre nos dice que va a hacer, porque Él es fiel en todas ellas. El Señor nunca nos va a fallar, porque Él no falla. Quiero darle algunos de los puntos donde el Señor ha sido fiel en mi vida y yo espero que sea fiel también, o más bien que usted entienda que Él va a ser fiel también en la suya. Número 1, hermano, quiero que me acompañe a ver lo que dice el versículo 31 y el 32 de nuevo. Pero número 1, Dios es fiel a pesar de que el diablo muchas veces nos pide para zarandearnos, hermanos. Oh, y mire cuántas veces el diablo nos ha agarrado y nos ha zarandeado como a trigo, amén, hermanos. Pero miren lo que dice ahí el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero dice ahí: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermano, muchas veces me he preguntado y digo yo, ¿cómo el Señor Jesús está con sus discípulos y específicamente con Pedro? Y Satanás viene y le dice: a ver, suéltamelo, Señor. Nada más dame chance de darle una zarandeada, una sacudida. Zarandear significa agarrar por los hombros y de una manera violenta sacudir a una persona y sacudir su cabeza. Le dice: nada más dame la oportunidad de zarandearlo. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor no le dijo: apártate, Satanás, no los toques? Apártate, ellos son mis discípulos. La respuesta del Señor no fue esa, sino que fue: voy a orar, voy a rogar para que no te falte la fe. Y mire, hermano, cuántas veces el diablo viene a nuestra vida y nos da una tremenda zarandeada. Y muchas veces en esa zarandeada que el diablo nos da, muchas veces nos desenfocamos de las promesas de Dios y nos desenfocamos de su palabra y nos desenfocamos de todo lo que Él nos ha dicho y nos ha prometido. Pero gloria a Dios que a pesar de que el diablo muchas veces nos zarandea y el diablo quiere hacer planes y destruir nuestra vida y destruir nuestro futuro, el Señor siempre es fiel a pesar de esas cosas. Oh, la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, vaya por favor conmigo, Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8 nos recuerda este versículo, una promesa del Señor. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mano, hay algo que muchas veces nosotros se nos olvida pensando de que estamos en la iglesia, estamos en la casa de Dios, somos discípulos de Cristo. Pero hermanos, Satanás no ha quitado su vista de nosotros. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Satanás tiene una agenda, hermano, y su agenda es destruirnos, es traer mal testimonio para que la gente pisotee el nombre de Cristo. Por eso nos dice: sed sobrios y velad, porque el diablo anda alrededor buscando a ver a quién puede encontrar. Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo va a venir y va a atacar nuestra vida, va a venir y nos va a sacudir, nos va a zarandear, pero el Señor quiere que estemos firmes, tomando la armadura del Señor, para no ser destruidos por Él. La Biblia nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, Segunda de Tesalonicenses, tres. Dice así: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Hermano, qué bendición que podemos confiar en un Dios fiel, que a pesar que el diablo viene a nuestra vida y muchas veces viene y nos sacude y nos zarandea, podemos confiar que el Señor es fiel a sus promesas, que Él es fiel a lo que Él dice, Él es fiel a lo que Él nos ha enseñado. Y mire qué promesa encontramos en 1 de Corintios capítulo 10 y versículo 13, por favor. Mire lo que dice 1 de Corintios 10, 13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, ¿escuchó eso? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y hermano, qué bendición que a pesar de que muchas veces la tentación viene en nuestra vida, el Señor es fiel, hermanos, para darnos la salida en medio de ese problema o ese pecado que se avecina en nuestra vida. Muchas veces pecamos. Y a veces, hermano, pecamos no porque tenemos que pecar, pecamos porque queremos pecar. Y la tentación viene y el diablo la pone enfrente de nosotros y tenemos una opción: entrar a la tentación y pecar, o voltear a ver dónde está la salida que el Señor ha proveído, porque fiel es Dios, hermanos. En cada tentación que el diablo pone enfrente de nosotros, el Señor es fiel para darnos la salida. El Señor siempre es fiel para evitar esa caguama que usted se está tomando. El Señor es fiel para evitar esa droga que usted está consumiendo. El Señor es fiel a sus promesas. El problema es de que no volteamos a ver sus promesas, no volteamos a ver que Él es fiel para guardarnos de eso, y ponemos la mirada en el vicio o en la tentación que tenemos enfrente de nosotros. Pero Dios es fiel a pesar de que venga el diablo y nos dé una zarandeada. ¿O cuántos cristianos se salen de la voluntad de Dios y comienzan a hacer la voluntad del diablo? Todo por no entender que el Señor, aún así, en medio de eso, Él es fiel. Él no nos falla, hermanos. Número 2, Dios es fiel. El Señor es fiel en orar y rogar por nosotros, hermanos. Hermano, qué confortante es saber esto. Qué confortante es saber que en medio de la sacudida y de la zarandeada que el diablo nos ha dado, el Señor es fiel para rogar por nosotros. Miren lo que dice el versículo 32, por favor, regrese al pasaje. Versículo 32. Leo desde el 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermano, qué bendición saber que a pesar de que puedo estar siendo zarandeado por el diablo, el Señor es fiel al rogar y pedir y orar por mí a pesar de la prueba o la situación donde yo me encuentro esta noche. Hermano, yo no sé de usted, pero a mí me conforta eso. Me trae paz a mi corazón. Saber que Dios está intercediendo, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y si yo oro, hay gente que ha venido y me ha dicho, pastor, ¿podrías ayudarnos a orar por esta situación? Hermano Héctor, ¿podrías ayudarnos a orar por esto? Y cuántas veces he tratado de ayudar a personas que vienen y en el momento, porque hay veces que nos dicen, puede orar por esto y se nos olvida, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántas veces? Yo he escuchado gente que viene y me dice, tengo una petición, ¿podrías usted orar por esto? Por mi papá, por mi hermano, por mi primo, por algún familiar o por alguna persona en específico. Y le digo, sí, hermano, voy a orar y voy a pedirle al Señor. Y luego después se me olvida. A veces me preguntan y me dicen, ¿ha estado orando por la petición que le pedí? Y, hermano, no me acuerdo ni qué comí ayer. ¿A alguien le ha pasado eso? Fallamos, ¿verdad que sí? Oh, pero bendito sea nuestro Dios, que cuando estamos en medio de estas cosas, el Señor, hermanos, ruega por nosotros, para que no nos falte nuestra fe, para que no desertemos en el camino, para que no dejemos su voluntad, para que no nos vayamos al mundo. Qué bendición saber, hermano, que en medio de esto, el Señor ruega por nosotros, hermano. Si yo oro por usted, en ocasiones, muchas veces nuestras oraciones no pasan ni del techo. Hay veces que cosas en nuestra vida que traemos en el corazón y pecados que a veces no hemos confesado al Señor y nuestra vida está mal con Dios y no permite que nuestras oraciones lleguen al cielo. Muchas veces tenemos problemas incluso hasta en la familia o con la esposa o el esposo y nuestras oraciones ni siquiera llegan al techo, hermanos. Pero gloria a Dios que este versículo nos enseña que el Señor ora y ruega por nosotros. Oh, pero cuando Cristo ruega por nosotros, otra cosa es eso, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Por qué? Miren lo que dice Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Muchas veces cuando oramos, Dios no escucha nuestras peticiones por los problemas que nosotros tenemos. Las barreras que formamos cuando no confesamos nuestros pecados, cuando hay estorbo en nuestras oraciones. Pero mire Juan 11, versículo 41, qué declaración del Señor Jesús. Versículo 41 y versículo 42 nos dice, entonces quitaron la piedra, hablando de Lázaro. Lázaro había muerto y lo habían sepultado. Jesús llega a donde está y comienza el versículo 41 a decirnos, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme, ¿qué dice, hermanos? Oído. Versículo 42, yo sabía que cuánto, hermano, que siempre me oyes. Y hermano, qué bendición saber que en medio de muchas veces de ese zarandeo que el diablo nos da, sabemos que tenemos una promesa, que Jesús está orando por nosotros, hermano, para que no nos falte la fe. Y hermano querido, déjeme decirle algo, si usted y yo estamos esta noche aquí, no es por lo bueno que somos, no es por la habilidad que tenemos, no es por el nombre que tenemos en este lugar, es porque Jesús ora por nosotros en medio de nuestras pruebas. Oh, yo me he sorprendido tantas veces como el Señor me ha sacado de una y de otra y de otra. Y a veces digo, Señor, pero nadie sabía esta necesidad. Nadie sabía este problema que traía mi corazón. Nadie sabía estas cosas. Y me recuerdo de esta promesa que en medio de esas cosas el Señor ruega por mí. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Mire lo que dice. Triste que hay gente que reza y dice, Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
sin saber que tenemos al mero, hermanos, rogando, intercediendo por nosotros. No necesitamos un mono, un ídolo de cartón o de madera o de yeso o de cristal. Tenemos acceso directo al Señor esta noche. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4 y versículo 14. Nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego el versículo 16, me encanta lo que dice, hermano. Dice: acerquémonos pues confiadamente. O sea, no tengas miedo, no tengas pena, no tengas temor. Dice: acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hermano. Oh, qué bendición. Y es bueno que pidamos oración entre nosotros y digamos: hermano, ora por mí, o hermano, ayúdeme a orar por esta petición. La Biblia nos habla que pidamos unos por los otros y que oremos los unos por los otros. Pero qué bendición cuando nosotros venimos al trono de la gracia y le decimos: Señor, aquí estoy, ruega por mí, Señor, para que no me falte la fe en esta prueba o en este problema que yo tengo. Acerquémonos. ¿Se ha acercado al Señor en esta semana? No, pero ya le dije a fulano de tal. Vuelvo a repetirle, no estoy diciendo que no vayamos y compartamos nuestras peticiones, pero conozco a alguien que tiene más poder que cualquiera que nosotros, hermanos. Y su nombre es Jesús. Déjeme recordarle algo: el Señor nunca llega tarde. Escuché este dicho de un hermano que estaba diciendo, dice: el Señor nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Y no minimizando el poder de Dios, dice: Él llega cuando tiene que llegar. A veces decimos: oh Señor, llegaste tarde, mira mi situación, mira mi problema, mira mi angustia, mira cómo están las cosas. Y el Señor nos dice: no es de que llegué tarde, tampoco llegué temprano, llegué cuando tenía que llegar. Ahí he llegado. Oh, Dios es fiel, hermanos, en rogar por nosotros para que no nos falte nuestra fe. Número 3, Dios es fiel a pesar de nuestras caídas. Híjole, y mire, hermano, cuántas caídas hemos hecho, cuántas veces hemos caído, y el Señor aún así permanece fiel. Yo no sé de usted, pero eso me echa gasolina a mí. Cuando nos sentimos más miserables y cuando nos sentimos totalmente mal, las promesas del Señor nos recuerdan esto. Mire lo que dice el versículo 33, por favor, regrese. Lucas, por favor, regrese al pasaje, versículo 33. Después de que le dice: he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Por qué decía esto Jesús? Porque sabía que iba a regresar con sus hermanos, y le dice ahí: confirma a tus hermanos. Versículo 33 le dice: y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y es que somos bien buenos, hermano, para andar diciendo: no, yo hago, yo voy, yo pongo, yo quito, Pero nada más viene la prueba en nuestra vida, nada más el diablo nos da una sacudidita y hasta se nos olvida que somos cristianos. Hay cristianos, hermano, que venimos a la iglesia y aquí decimos: no, yo soy un tremendo cristiano, ganador de almas, y hago esto y hago el otro y pongo un montón de cosas pero nada más viene una sacudida que el diablo nos da, una zarandeada, y andamos maldiciendo allá afuera en la calle. Le pasó a Pedro. Y créame, yo no me considero ni tantito comparado al cristianismo que Pedro tenía con la mía. Pedro estaba tan cerca de Jesús y aún así maldijo. Aún así negó a Cristo.
aún así se juntó con un montón de personas que querían matar y perseguir a nuestro Señor. Y usted y yo a veces decimos, no, mira, venga lo que venga, pase lo que pase. Vino la pandemia y los primeros que se fueron son aquellos que andábamos diciendo eso. Hasta la fecha no han regresado a la iglesia. Pero el Señor sigue siendo fiel hacia ellos y hacia nosotros. Es una cosa decir, nunca voy a fallarle al Señor. Pero cuando viene la prueba o viene ese zarandeo, ahí es cuando realmente nos damos cuenta, hermanos, que nosotros fallamos, pero Él se mantiene fiel. Mire lo que dice 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. 2 de Timoteo. Si fuéramos infieles, 2 de Timoteo 2:13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios por eso, hermano. Y eso no es una licencia para que seamos infieles con el Señor. Eso nos debería dar vergüenza. Que a pesar de que yo ando de perverso allá afuera, su fidelidad todavía está a mi lado. Cierto, van a haber consecuencias, cierto, van a haber castigos, cierto, voy a pagar algo por lo que estoy haciendo en contra de su voluntad, pero escúcheme, aún así, su fidelidad está con nosotros, hermanos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, fiel. Y mire, si había alguien que entendía esto, era Pedro. Si alguien entendió realmente, palpó esto, fue Pedro. Se sentía tan mal de haber traicionado a Jesús y haber sido infiel a Jesús, después de haber declarado, no, Señor, lo que tú quieras, hasta la muerte yo voy y yo hago esto, lo que tú quieras. Pero después, cuando vino el calor de la prueba y cuando vino la situación en la cual él estaba, empezó a retroceder y comenzó a alejarse del Señor Jesús y comenzó a hacer todo lo contrario que él decía que iba a hacer. Dice ahí que después de que él se dio cuenta de las palabras, recordó las palabras del Señor cuando le dijo, me vas a negar. Y él mismo cayó en sí, lloró amargamente. Yo no imagino cómo se sentía Pedro, hermano, imagínense. Haber negado al Señor y haber negado que Él era parte de los discípulos y haberse escondido y haber estado de lejos siguiendo a Cristo y después de haber estado con Él y después de haberle dicho todas estas cosas que le dijo, yo creo que se sentía miserable. Ni siquiera quería acercarse al Señor, ni siquiera quería estar haciendo las cosas que el Señor le había dicho. Pero el Señor aún así se mantuvo fiel. Miren lo que dice Marcos, por favor, 16. Marcos 16. Versículo 1 dice, cuando pasó el día de reposo, Jesús había sido sepultado. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas se les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id y decid a sus discípulos. Y luego dice, y ¿a quién, hermanos? Yo me pregunto por qué tomó el nombre de Pedro. Eran varios discípulos, pero fue este ángel que le dice a las mujeres, vayan y díganle a sus discípulos, díganle que ha resucitado, pero asegúrense que le dicen a Pedro que el Señor ha resucitado.
Yo creo, hermano, que Pedro en el momento que escuchó, sintió y haber dicho, aunque fui infiel a Dios, aunque fui infiel a mi palabra, aunque fui infiel a lo que le dije al Señor, Él todavía está pensando en mí, todavía tiene planes para mí. Y eso es cierto, hermanos. Vemos como Dios, como Jesús buscó a Pedro para decirle todo lo demás que quería hacer con él. Tal vez usted está aquí en esta noche y usted se siente que ha ofendido o hemos ofendido muchas veces a Dios. Hemos sido infieles al Señor. Puede ser que usted esté aquí en esta noche sentado y aparentemos ser buenos cristianos, pero el corazón es un corazón bien infiel a nuestro Dios. Y lo triste, hermanos, es de que muchos ya nos conformamos a esa vida, que venimos a la iglesia nada más por religión, nada más para cumplir con la conciencia de decir, bueno, al menos fui a la iglesia. Soy un bueno para nada, le he fallado al Señor muchas veces, he hecho cosas que no debía haber hecho, le he fallado al Señor. ¿Cuántas veces le he fallado a mi Dios? Y tal vez usted esté aquí sentado, pero déjeme decirle algo y recordarle que aunque somos infieles, Él se mantiene fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Tal vez usted dice, yo no sé cómo el Señor pudiera tener comunión una vez más conmigo, siendo todo lo que he sido y todo lo que he hecho. Pero el Señor es fiel, hermanos, a sus promesas. Él nunca falla. La palabra nos dice en sus promesas que Él no puede fallar. Miren lo que dice Juan 21:11. Juan 21:11, hablando de Pedro también. Los discípulos ya andaban allá pescando, habían regresado a su antigua vida, pescadores. Estaban en una barca y Pedro estaba ahí tratando de sacar algunos peces y dice el versículo 11, dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Se estaban haciendo, hermanos. Muchos cristianos que venimos y nos hacemos, ¿verdad? Sabemos quién es Jesús, pero ya el Señor les invitó y dice, venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo, ¿a quién, hermanos? A Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Yo no sé, puedo imaginar la escena, cómo Jesús estaba enfrente de ellos. Y sabiendo Pedro lo que había pasado y lo que había hecho, tal vez su cabeza estaba abajo, ni siquiera se atrevía a voltear a ver el rostro de nuestro Señor Jesús. Y Jesús con tanto amor le dijo, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Si el Señor en esta noche pudiese ponerse enfrente de nosotros, pudiéramos sostenerle nuestra mirada, hermanos, y viéndole a los ojos con amor y con sinceridad, diciéndole, Señor, te amamos. O estaríamos como Pedro diciendo, ¿ha visto esos niños regañados? Sus hijos cuando hacen algo que no deben de hacer. ¿Cuántas veces yo a mis hijos han hecho algo que me han ofendido y ellos saben, me han hecho enojar? Especialmente el más chico, Ryan. Hay veces que hacen algo y él sabe que me molesta lo que hizo y le digo, Ryan. Yo me imagino a Pedro así. Pero el Señor con tanto amor lo aceptó y le dijo, hey, sigue trabajando para mí. Tú sigues siendo mi discípulo. Pedro, no he terminado contigo todavía.
Hermano querido, esta noche quiero recordarle y quiero que todos nos recordemos esto: el Señor no ha terminado con nosotros. Pastor, pero usted no sabe el problema que tengo en mi casa. Estoy pasando por una situación muy difícil. Mis hijos, mi esposa, mi esposo. Estoy pasando por circunstancias que nunca pensé que en el cristianismo yo iba a pasar. El Señor todavía no ha terminado con nosotros, hermanos. Ciertamente nosotros somos infieles, pero Él se ha mantenido fiel para poder ayudarnos en medio de nuestro problema. A pesar de nuestras caídas, a pesar de las cosas que hemos hecho, el Señor se ha mantenido fiel. Salmo 23, uno de los salmos muy leídos y muy citados. Creo que la mayoría no lo sabemos de memoria. Me gusta lo que dice la última parte del capítulo. Dice, voy a leer desde el versículo 1. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermano, ¿por qué no nos falla? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra. Y mire, nos guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Es porque Él es fiel a lo que Él dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él es fiel para estar con nosotros. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y me encanta lo que dice el versículo 6. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Su fidelidad en cuanto al bien y a su misericordia nos tienen aquí en esta noche, hermanos. Oh, si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Oh, si no fuera por su misericordia, lo que hicimos hace rato allá en la calle, ya estuviéramos muertos, hermanos. Estas dos cosas, el bien y la misericordia, me seguirán todos los días. Hace tiempo estaba estudiando estos versículos y me di cuenta, hermano, que el bien se encarga de mis pasos, hacia dónde voy, para guiarme por el buen camino, y la misericordia se encarga de mis fracasos. Qué bendición que tenemos el bien para no caer, pero si caemos tenemos la misericordia para levantarnos de nuevo. Así es de que si usted es un cristiano apachurrado que está a punto de dejar las cosas de Dios, nada más acuérdese que aunque usted y yo somos infieles, el Señor sigue estando parado en esa puerta diciéndote: yo sigo siendo fiel. Yo sigo siendo fiel. Tu esposo no es fiel, pero yo sí soy fiel. Tus hijos son infieles, pero yo sí soy fiel. La hermana con la que te sientas que pensaste que nunca te iba a fallar es infiel, pero yo sí soy fiel. Yo todavía estoy aquí siendo fiel y nunca voy a fallar. ¿Por qué? Porque yo no sé fallar. Porque Él nunca falla, hermanos. Tal vez todos nos fallen, pero Él nunca nos va a fallar. Ahora si usted está esta noche y usted dice: pero pastor, he fallado y fallado y fallado y fallado y fallado. Yo le quiero decir esta noche: regrese, regrese, regrese y regrese. No, pastor, han sido muchas veces. No importa cuántas veces sean, mientras que tengamos un corazón dispuesto, humilde, y que realmente haya arrepentimiento, el Señor está con los brazos abiertos diciendo: hey, sigo siendo fiel a pesar de que eres infiel hacia mí. Tal vez hay alguien aquí que usted dice: pero pastor, todos saben acerca de mi pecado y mi problema y de mi caída. No puedo estar tranquilo en esta iglesia porque todos saben lo que pasó, todos saben lo que sucedió. Hermano, ¿sabe cuántas veces hemos utilizado al pobre Pedro en un mensaje? Pobre Pedro. Pedro negó a Cristo y Pedro hizo esto y Pedro le gustaba mucho hablar y todos sabemos lo que Pedro hizo. Todos conocemos su historia, todos conocemos su falla, todos conocemos lo que sucedió. Y usted, porque 2 o 3 o 5 o 6 familias saben lo que sucedió, ya se quiere ir de la iglesia. No, es que no todos saben, pastor. ¿Y qué?
¿Y qué? Obviamente no estamos felices y contentos y orgullosos de lo que hemos hecho, de las fallas y de las caídas, pero tenemos un Salvador que se compadece de nosotros a pesar de nuestras fallas y debilidades. Y cuando venimos como Pedro con un corazón sincero buscando al Señor y realmente contrito, el Señor nos acepta de regreso y nos dice: hey, vamos adelante, no importa lo que digan allá, yo sé todas las cosas. No deje que la gente que sabe algo de usted determine el futuro. Deje que aquel que es fiel escriba el resto de la historia en su vida. Y por último, hermanos, Dios es fiel en mis necesidades. Dije en nuestras necesidades, no en nuestros caprichos. Oh, si Dios ha sido fiel, hermanos. Pudiera pasar toda la noche testimonio tras testimonio de cosas que el Señor ha sido fiel. Es que Él no sabe fallar. Muchas veces dudamos de que Él puede suplir nuestras necesidades. Y cuántas veces lo hemos comprobado y aún así lo ponemos en tela de juicio. Pensando que en este problema presente en el cual usted y yo estamos, el Señor no puede obrar, pero Él es fiel. Él es fiel. Miren lo que dice Filipenses 4, versículo 19. Dios es fiel en mis necesidades. Filipenses 4, 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oh, hermanos, el Señor es fiel. ¿Cuántas veces el Señor nos ha suplido de cosas que necesitábamos y ni cuenta nos dimos? Hay tantas historias. Durante toda mi vida, siendo cristiano y viviendo en la casa de un pastor, y después creciendo, yendo al colegio bíblico, después casándome y comenzando el ministerio, ¿cuántas cosas, hermanos, pudiera yo contarles aquí? Me faltarían días para poder comprobar que el Señor ha sido fiel. Ha sido fiel. ¿Cuántas veces en gasolineras estábamos mi esposa y yo en Diputación tratando de levantar sostén y estábamos visitando iglesias en Estados Unidos, algunas aquí en México? Una vez nos quedamos sin carro y el Señor fue fiel, nos regalaron un carro, hermanos, sin pedírselo a nadie. Llegamos a una gasolinera, una ocasión, no teníamos nada. Recuerdo esa vez teníamos a Austin chiquito, acababa de nacer, tenía pocos meses, y llegamos a una gasolinera, nada más traíamos como $10 para comprar algo para comer y unos $2 para ponerle al tanque gasolina. Llegó un hombre de la nada, se acercó a la camioneta, vio a mi esposa y vio a mi hijo y dijo: yo te quiero llenar el tanque. Agarró la manguera, la puso y nos llenó el tanque. Hermanos, ¿cuántas veces? Yo pudiera pasar toda la noche aquí hablándole de lo fiel que el Señor ha sido con nosotros. Otro día estábamos hablando, hermano Arturo y más, y Lali estaban preguntándome: hermano, ¿y qué cosas pasaron ustedes cuando ustedes creciendo como hijos de pastor? Y comencé a contarles historia tras historia tras historia. Nos dieron como las casi 12 de la noche y todavía apenas estaba en la introducción. Como ahorita apenas estoy acabando la introducción. No, es cierto. Pero tiempo nos faltaría, hermanos. El Señor ha sido fiel. Dios nunca falla. Querido visitante, si usted está aquí y usted vino a escucharlo a Él, créame que no le va a fallar esta noche. Si usted pone su fe y su confianza y cree a través de la fe en Él, la Biblia dice que usted puede ser salvo. No tiene que irse pensando que Él le falló, porque Él no falla. Su palabra es fiel, su palabra es digna. Y si usted está esta noche visitándonos por primera vez, quiero decirle que el Señor esta noche es fiel para darle la salvación y la vida eterna. Ayer estaba manejando
Y ¿cuántos son de Oaxaca, hermanos? ¿Cuántos son de Oaxaca aquí? Hermano, yo digo que la comida oaxaqueña, ¿cuántos les gusta la comida oaxaqueña? Es la mejor de México. Amén, hermanos. Lo único que no me gusta es de que en la mañana anda tamales oaxaqueña. No me gusta que me estén recordando eso, ¿verdad? Tenía una tremenda hambre ayer, no había comido todo el día y pasé por hermana Mica, tiene un restaurancito de comida oaxaqueña. Pasé por ahí y la hermana me dice: véngase a comer, pastor, siéntese, ¿qué le sirvo? Y tenía un buffet ahí y dije: Señor, gracias porque eres fiel. No traía ni un 5 en la bolsa, hermano, se había quedado la cartera en la casa. Y dije: ¿cómo voy a pagar? Le dije: hermana, perdón, ¿cuánto le debo? Yo sabía que no traía dinero en la bolsa. No se preocupe, no me debe nada. El Señor me lo paga. Él es fiel. Él es fiel. Padre, gracias por tu fidelidad. Señor, perdónanos porque muchas veces te hemos sido infiel. Muchas veces te hemos decepcionado, muchas veces te hemos dado la espalda, muchas veces te hemos dudado. Hemos dudado de tus promesas, hemos dudado de todo lo que tú nos has enseñado a través de los años. Pero Señor, tú nunca fallas. Gracias porque tenemos un libro en el cual podemos sentarnos y ser recordados de estas promesas. Tú no fallas. Así como estamos, ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo, ¿habrá alguien aquí esta noche que pudiera levantar su mano y pudiera decir: yo soy una persona que viene por primera vez, o segunda vez, o tercera vez? Usted está cansado de que la gente le falle y gente que usted ama, gente que usted conoce, tal vez lo ha desilusionado, lo ha transeado, le ha hecho algo en su vida. Déjeme decirle algo: Cristo no puede fallar, Él no falla. Si usted viene a Él esta noche y usted pone toda su fe y toda su confianza en Él, créanme, Él no falla. Si usted está aquí, usted dice: si yo muero, no sé a dónde irá mi alma, me gustaría que alguien me muestre con la Biblia cómo puedo ser salvo. Levante su mano, nos gustaría que alguien se acerque con la Biblia y le pueda hablar, le pueda abrir las Escrituras, que le pueda hablar acerca de la fidelidad del Señor. ¿Habrá alguien así que pueda levantar su mano y diga: aquí está mi mano, yo quiero ser salvo esta noche? Yo quiero que alguien me explique cómo poder ir al cielo. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Si no hay nadie así, hermanos, o si usted ve a algún visitante, le voy a pedir que me ayude a buscarlos. Puestos de pie, el piano comienza a tocar. Si el Señor nos preguntara esta noche: hey, ¿en qué te he fallado? ¿Te ha faltado algo? ¿Qué te ha faltado, cristiano? ¿En qué te he quedado mal? Si el Señor no nos ha fallado, hermano, podemos venir al altar y decirle: Señor, en nada. Al contrario, ha sido mucho más bueno. Me has suplido mis necesidades. Has intercedido, has rogado por mí cuando el diablo me ha zarandeado. Has sido fiel. Señor, tú has sido fiel en mis necesidades. Señor, tú has sido fiel. Lo único que puedo decir: no me ha faltado nada. Los cristianos más infelices y más ingratos son aquellos que no se dan cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y la fidelidad que ha tenido hacia nosotros, que ignoramos, hermanos, su fidelidad todos los días. Hermoso himno dice: tu fidelidad, cada momento. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo. Tierno me guías por sendas de paz. Oh, hermanos, si tan solo pudiéramos arrodillarnos y decirle: Señor, has sido fiel, nuestra vida cambiaría. Retomaríamos el rumbo, encontraríamos otra vez la voluntad de Dios en nuestra vida. Si usted está aquí esta noche y usted necesita decirle al Señor: gracias por tu fidelidad, vamos a hacerlo esta noche.
Muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos entender que tú eres un Dios con una gran paciencia hacia nosotros, con una gran comprensión, porque por eso el Señor Jesús se hizo humano para ser el mismo tentado, pero sin caer en pecado, y conocer lo desgraciado que es el hombre sin Dios, cómo somos aterrados y cómo somos perseguidos y humillados por el diablo, Dios. Gracias por darnos la salvación, Señor Jesús, y aún así debemos entender que somos criaturas todavía caídas, pero con la salvación en nosotros. Y algún día tú nos llevarás y nos sacarás de este espacio, de este mundo dominado por el diablo y el pecado, con el cual batallamos diariamente, y tú nos librarás para siempre de la presencia del pecado. Mientras ayúdanos a acercarnos a ti, Dios, constantemente, a la fuente de tu gracia, a tu preciosa sangre, para ser constantemente limpiados cuando confesamos nuestros pecados. Bendice, querido Dios. Ayúdanos a no fantochear, a no ser orgullosos pensando que hay algo en nosotros. No, no hay nada en nosotros. Ayúdanos, Señor. Salve esta noche a los que no son salvos, que puedan recibir a Cristo, puedan entender el plan de salvación, puedan pasar de la muerte a la vida, del infierno al cielo, y que también puedan obedecer el paso del bautismo. Sigue bendiciendo el resto de la noche en nombre de Cristo Jesús. Amén. Una estrofa más, por favor.